La frontera entre Estados Unidos y México fue definida en los 80s como un tercer país. Ese tercer país, sin embargo, ha dado paso a otra región, a lo que es verdaderamente una frontera entre un país en desarrollo y la de un país desarrollado. Una frontera en la que no es tan simple decirlo, representarlo, pero algo más que pobreza y riqueza conviven. Para tratar de presentar este fenómeno, tenemos como invitado al profesor Cuauhtémoc Calderón, investigador del Colegio de la Frontera Norte, presidente del Colegio de Economistas de Baja California, doctor en Economía. Amigo, gracias, Cuauhtémoc. Gracias. Y por otro lado, José Buendía, periodista, investigador, presentador de televisión, aquí con nosotros en Excelsior Televisión. Pepe, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Muy amable, gracias. Creo que la primera pregunta, y muy elemental, Cuauhtémoc, tendría que ser: ¿cómo podría definirse hoy a la frontera? Bueno, la frontera es un espacio económico y social, ¿no? Dado soy economista, pues pongo más énfasis en esta dimensión, ¿verdad? Pero es un espacio que se ha ido, yo lo que planteo, desdibujando como región o como zona. Si hacemos un comparativo de los años 50, 60 hasta lo que es ahora la zona pues fronteriza, vemos un proceso progresivo de integración de los estados hacia la economía nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo que quiero decir es de que, digamos, hasta antes del Tratado de Libre Comercio existía una zona de una zona libre que estaba definida o dimensionada por los estados fronterizos, que era más allá del 33, ¿no? Entonces, en esa zona había eran estados más que nada, la franja fronteriza estaba más integrada hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, había la forma 13, ¿no? Que era un pasaporte, una forma específica de los que habían o vivían o nacían en la zona fronteriza, que les daba derecho a una green card. Se tenía acceso a poder comprar un auto en el otro lado, sí, poder uno trabajar en el otro lado. Conforme ha pasado el tiempo y dada el proceso de migración del centro y de Centroamérica y del sur de México hacia los Estados Unidos, ha ido un proceso muy fuerte de que se ha ido poblando, ¿no? Y esta zona ha ido perdiendo los privilegios, ¿no? Que en un momento dado tuvieron, y que acabamos de ver con la reforma fiscal, ya es el fin absoluto de esta zona. O sea, ya no hay un IVA especial, sino que ya se homologó hacia toda la zona, que es Quintana Roo y la zona fronteriza. Entonces, en la actualidad es una región, una zona, son estados que están integrados más a la dinámica nacional. Dos, son estados que viven los impactos de la economía norteamericana. Y tres, es una zona donde lo que hemos visto es el concepto de frontera se ha hecho más fuerte, ¿no? Actualmente es más, la tasa neta de migración hacia los Estados Unidos es 0. ¿Qué quiere decir? Que si se van 10, no regresan 10, ¿no? Entonces es una época donde es una frontera donde hay un muro muy fuerte, controles muy precisos, hay drones, ¿no? Hay zonas militarizadas, ¿no? Entonces ya no es la misma frontera de los años 60, donde las poblaciones inclusive podían convivir de un lado a otro. Actualmente eso ya no es posible. O sea, si quiere uno pasar a los Estados Unidos, pues debes tener, tu permiso, tu visa, y aparte, si quieres tener un acceso más rápido, usas la Century Line, ¿no? Que es o sea, solamente ciertas personas tienen acceso. Ahora,
Eso no ha roto, digamos, los lazos que se habían dado. Pues, sí, por ejemplo, uno muy importante es que poblaciones de estadounidenses o de mexicoamericanos que pueden vivir en los Estados Unidos viven del lado pues de la frontera, viven aquí y trabajan allá, pero no pagan impuestos aquí. Entonces ese es un fenómeno que estamos viendo prácticamente en toda la zona pues fronteriza. Entonces sí, es un espacio muy interesante, muy importante de convivencia de entre dos naciones, pero si se observa muy claramente, por ejemplo, se observa el avance de las poblaciones pues mexicanas sobre el sur de los Estados Unidos. O sea, hay una cantidad más grande, se habla más el español. Digamos, hace 40 años en San Diego, pues llegaba uno, tenías que hablar en inglés. Ahora llegas y es como una continuidad del territorio pues mexicano. Hablas castellano, ¿no? No hay necesidad pues del inglés. Sin embargo, punto importante, es decir, yo recuerdo que hace 30 o 40 años se hablaba en la frontera, se hablaba de una forma especial de vida. Sin embargo, esa forma especial de vida ha sido rota. Pero yo no creo que sea nada más por la migración de los mexicanos centroamericanos hacia el norte del país y los que se queden en la frontera. También la migración de gente del medio oeste, del sur de los Estados Unidos, los jubilados que están quedando en la frontera, y que han también de alguna forma roto con lo que eran las tradiciones de aquel lado de la frontera. Sí, lo que se observa, por ejemplo, en el caso pues de Baja California, de Tijuana, viven muchos jubilados, por ejemplo, en Rosarito tienen inversiones, tienen negocios. Esa es una parte. Otro componente son los mexicoamericanos que, siendo activos, viven en el otro lado, viven en México, ¿no? Entonces, ¿Por costo de vida o...? Por costo es más barato, ¿no? No tienen el problema pues de los impuestos, que allá son muy caros, ¿no? Los costos de vivir en San Diego son altos, ¿no? En San Isidro, en esas zonas. Y pues es más barato. O sea, por ejemplo, con 500 pesos pues pueden hacer un mandado grande, verduras y carnes, mientras que en el otro lado pues un mandado regular son $100, ¿no? Y la cantidad de lo que compra casi es lo mismo. Sin embargo, pero económicamente ¿qué representa para México esta frontera? O sea, ya no hay maquiladora, ya la maquila como tal parece haberse extinguido. La maquila, digamos, fue un motor muy importante hasta el 2001, sobre todo en el estado pues, de Chihuahua. Digamos, si yo quiero estudiar el fenómeno maquilador, debo estudiar el estado pues, de Chihuahua, que es donde más se especializó en el campo pues, de la maquila. Digamos, si iba uno en el 96, 97, 98 hasta Ciudad Juárez, era una economía de pleno empleo. Había seguridad, había una riqueza, digamos, pues se veía los restaurantes, esta actividad pues económica pues, estaba en auge, ¿no? O sea, había un auge muy fuerte. Todo eso pues explicado por la presencia pues de la maquila. Ahora, la maquila en el corto plazo tiene dos beneficios. Uno es el de que genera empleos y dos, que genera divisas, ¿no? Digamos, ese es pero en el largo plazo, si analizamos el caso del estado pues, de Chihuahua, los que nos trae es un proceso de destrucción del tejido productivo de las regiones. Por ejemplo, en Juárez antes pues se producía algodón, ¿no? Había el grupo industrial pues de Chihuahua, que tenía una banca, una cementera, tenía industrias, desapareció, ¿no? Y dio paso a nuevos agentes, económicos que están ligados a la propiedad pues de la tierra y que se asocian con la maquila.
que hay una especie pues de renta que obtienen, digamos. Ese es el esquema pues de este maquilador en toda la zona pues de la frontera. Ahora, la maquila, la crisis pues de la maquila, como le llaman los norteamericanos, se da sobre todo en el 2001, 2002, afectó sobre todo muy fuertemente a los condados del sur pues de Texas. Se generó mucho desempleo, gran parte pues de la maquila se fue para China, digamos el impacto del efecto China, la recesión de los Estados Unidos, hizo entonces que empezara a haber un cambio estructural fuerte en toda la zona pues fronteriza. Ahora, eso es en Chihuahua, pero por ejemplo, Tamaulipas, Baja California, ¿son fenómenos similares? No, son economías muy diferentes, ¿no? Digamos, Chihuahua era más industrial o es más industrial. Tijuana o Baja California es más diversificado, es una economía más diversificada, tiene más servicios. Ahorita hay una presencia, una terciarización muy fuerte de la economía pues de la frontera, ¿no? Igual como ese es un fenómeno que se da en todo el país, pero ahí la estamos viendo. Sonora es un estado agroindustrial, ¿no? Más que nada mucha ganadería, ¿no? Etcétera. Los estados más industrializados, en el sentido como lo conocemos, es el estado de Coahuila, ¿no? Donde hay unas inversiones inglesas en el campo, sí, pues hacen motores pues de este carro ahí, y el consabido, bueno, pues es este Nuevo León, que tradicionalmente ha jugado un rol muy importante, sobre todo después del 94, como un motor de expansión y de crecimiento en la zona norte, como un polo pues de desarrollo, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenemos en la zona fronteriza no es una economía, sino tenemos varios modelos, varias economías, y es una estructura muy heterogénea. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.